Muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal. Os invito a que os suscribáis, es gratis y me ayudáis muchísimo. Darle a like si os gustan mis vídeos y dejad los comentarios que creáis oportunos. Hoy el vídeo va sobre el cantante internacional que tenemos en España, uno de los más grandes artistas, que es Julio Iglesias. Julio Iglesias cumple el 23 de septiembre 80 años. Un hombre que, a pesar del paso del tiempo, sigue conservando su atractivo. A pesar, según mi opinión, los retoques que se hizo que no fueron muy resultones porque, bueno, para mí está un poco desfigurado, pero sigue siendo teniendo el atractivo de siempre, a pesar de las cirugías que, según mi opinión, no están muy bien logradas. La leyenda de Julio Iglesias sigue viva. Es un artista que sigue, manteniendo su arte, su curiosidad por él, su vida, mm, genera titulares continuamente, está en todo el mundo. Muchos cantantes como él, que llegaron a Hollywood, él fue uno de los primeros, y canten donde canten, el primero en llegar ha sido él, el primero en conquistar el mundo entero, porque ha cantado en el mundo entero, ha sido Julio Iglesias. Julio Iglesias tiene una trayectoria artística impresionante, porque yo creo que no hay sitio en el mundo que no cantara Julio Iglesias, y en todos los continentes. ¿Cómo lo va a celebrar el artista? Según la revista Hola, que es donde ha dado una exclusiva a él, o por lo menos se han puesto en contacto con él, no sé si él ha dado la exclusiva en sí, porque, bueno, no es muy dado a dar exclusivas. Dice que él está agradecido a la revista Hola porque, bueno, lo acompañó a lo largo de su vida con sus portadas, le ayudó a progresar en el mundo artístico, siempre lo cubrió tanto su vida personal como su vida artística, y entonces él está agradecido a esta publicación. Y, les dijo a los de esta publicación, Hola, que lo celebrará tranquilamente en la intimidad de su casa en las Bahamas, donde vive desde que se alejó de la escena pública a comienzos del 2020, cuando estalló la pandemia. Él le tenía pánico a la pandemia, ya por su edad, por sus achaques, de una persona de 80 años. Entonces él se refugió en las Bahamas y allí sigue. Está con su mujer, ella lo va a celebrar con su mujer actual, con Miranda y sus hijos. Y allí le cantarán el cumpleaños feliz y soplarán las velas de su tarta y poco más, dice él, como cualquier familia normal de que celebra el cumpleaños de un ser querido. Pero sí hay que celebrar a lo grande la vida y los éxitos del español más internacional. Lo hay que celebrar a lo grande porque es uno de los grandes. Es un mito y es un icono de la música. Un hombre que se adelantó a su tiempo, y sus 80 años están, pues, él no dejó tuvo una vida de éxitos, tuvo una vida plena, en su vida personal, como aciertos y equivocaciones como todo el mundo, y tiene unos 80 espléndidos años, y desde su infancia hasta su madurez es un ídolo de los escenarios. Y ya se sabe, los ídolos son eternos y no tienen edad. Y Julio Iglesias, a pesar de que el calendario dice que tiene 80 años, su vida y su obra, sobre todo su obra, va a perdurar para siempre, sus canciones. Julio saltó a la fama en 1968, tras ganar el Festival de Benidorm, con la canción tan mítica La vida sigue igual. Ahí empezó todo, ahí empezó, la vida artística, se puede decir, de Julio Iglesias. Esto fue de casualidad, porque él iba a ser abogado y antes de ser abogado iba a ser futbolista, se le daba muy bien el fútbol. Él, iba a ser portero, un portero que estaba,
iba a subir al primer equipo del Real Madrid cuando tuvo en los tiempos de Di Stéfano. Eran los tiempos en que él era portero o iba a ser subir al primer equipo del Real Madrid, debutar en esa temporada, pero sufrió un accidente de tráfico que lo dejó en cama durante bastante tiempo. Y quizás fue el destino de él, el destino que le dijo: "Tú no vas a ser portero del Real Madrid, ni vas a ser, abogado, vas a ser cantante". En ese hospital donde estaba, le dijeron que no volvería a andar nunca. Y él, a base de esfuerzo y de tesón y de ganas, y una guitarra que le dio un enfermero para ejercitar el sistema nervioso, logró, ponerse a andar, y primero le costó mucho, estuvo mucho tiempo, y al final anduvo y dio muchísimas vueltas al mundo como gran cantante que es. Aquella historia del accidente y del hospital y de todo lo que le pasó a Julio fue, plasmado en una película que rodó él. Em Y sigue batiendo récords. Desde aquella película hasta hoy sigue batiendo récords Julio Iglesias. Ha llenado estadios y teatros, ha publicado 80 discos, ha vendido 350 millones de discos en todo el mundo, ha logrado 2.600 discos de oro, que se dice pronto, y de platino. Y ha sido número uno en 14 idiomas diferentes, es decir, cantó en un montón de idiomas. Em Ha recibido todos los galardones habidos y por haber. Ha cantado para jefes de estado, como Reagan, Mitterrand, la reina de Inglaterra, y ha cantado con los mejores compañeros que se podían ser en el mundo de la música, con Stevie Wonder, con Diana Ross, con Frank Sinatra, es decir, es de los grandes, el más grande español, artista, cantante. Él, ha cantado un montón de países, en Washington, el Kremlin, en Buckingham, en el Liceo de París, es decir, no se le resistía nada, es universal y lo conoce todo el mundo en todos los países. Se le consideraba en los años 80 un Latin lover, que revolucionaba las tendencias de moda, era el dandy, de la música, y se fotografiaba en camiseta y gafas de aviador, convirtiéndose en el icono de la música y de la moda, y de las mujeres. Él, donde iba, arrasaba en todos los sentidos, porque tenía un atractivo excepcional y aparte de ser un gran cantante. Em, el cantante actualmente, y desde hace unos años, vive rodeado un poco de misterio, está en su vida un poco misteriosa. Lo dan por enfermo, lo dan incluso por muerto, dicen que está inválido, él lo desmiente en sus redes sociales y tiene un misterio que, lo rodea, y él vive en un triángulo entre las Bermudas, Miami, Punta Cana, sin no tiene actualmente conciertos previstos, aunque no hace giras. Porque, bueno, yo lo que sí está claro es que su salud sí se resiente por su edad y por ese accidente que tuvo hace años, le está pasando factura, porque su espalda y su movilidad se ve afectada actualmente por ese accidente. Pero él no da muchas explicaciones sobre su vida, que solo desmiente las enfermedades que publican sobre él, pero no le gusta, y él está enfadado un poco con la prensa por esas cosas que dicen de él, que según él son mentiras. Em, Fue un hombre de incontables amores. Sus aventuras eran reconocidas por artistas y modelos, em, o sea, eran sus aventuras con artistas y modelos de la época, le hicieron famoso. Y hay una leyenda sobre él de que se acostó con 3.000 mujeres. Cosa que, bueno, probablemente no sea verdad, pero el mito lo hay. Y quizás no fueran tantas, pero sí muchas.
Él nunca ha negado que es un hombre que le gustan mucho las mujeres, que es un mujeriego, un ligón, un playboy. Em, el cantante ha dicho y ha cantado que le gustan las mujeres siempre, que no podía vivir sin una mujer al lado. Y él textualmente dice: "Necesito su presencia, su contacto físico y que me hagan sentir viril". Decía en una entrevista que remarcaba el sexapil de su padre. Yo creo que él no quería que sus hijos viéramos que era un mujeriego, añadió Julio José. Es decir, sus hijos también sabían que su padre era un mujeriego y cuando vivían con él, pues les puso una casa al lado para que no vieran pasar las mujeres por la casa. Entonces él podía tener las mujeres que quisieran en su casa y sus hijos vivían en otra casa. Mm, Se casó 2 veces, una con Isabel Preisler, que es la madre de sus 3 hijos mayores, Chabeli, Julio José y Enrique, y según decía Julio Iglesias en su momento, que fue la mujer de su vida, aunque su manager, Alfredo Fraile, dijo que eso se lo decía a muchas mujeres, o casi todas. Pero lo que está claro es que una de las mujeres más relevantes de su vida, es Isabel Preisler, porque incluso dicen que algunas canciones se las dedicó a ella. Y a pesar de estar divorciados, parece ser que tienen una relación bastante cordial. Su segunda esposa es la holandesa Miranda Ringsburger, la conoció y según ellos fue un flechazo, que ocurrió en 1990 en un aeropuerto. Ella cambió por completo la vida del artista. El artista dejó de tener los romances todos que tenía, de andar con 20.000 mujeres y, parece ser que lleva una vida bastante tranquila durante tantos años al lado de Miranda. Lleva muchos años con ella, creo que 33, y le ha escrito una carta Miranda a Julio, y las palabras son muy bonitas por su cumpleaños, pues le dice textualmente: "Quiero decirte cuánto te amo y cuánto agradezco tener a mi lado un hombre tan increíble como tú durante estos 33 maravillosos años. Hemos compartido risas, lágrimas, aventuras y hemos creado una hermosa familia con nuestros 5 queridos hijos". Julio Iglesias actualmente tiene 8 hijos, 3 de Isabel y 5 de Miranda. Y tiene, 4 nietos, no, 5 nietos, 2 de Chabeli y 3 de Enrique Iglesias, aunque parece ser que no tiene mucha relación con los nietos. Julio Iglesias, yo creo que los nietos le hacen sentirse mayor y creo que no tiene, vamos a ver, es que la relación con su hijo Enrique no es muy buena, por tanto, la relación con los hijos de Enrique tampoco es muy fluida. Creo que con la que tiene mayor, fluidez de relaciones con los hijos de Chabeli, aunque no, habitualmente. La Miranda sigue escribiéndole que es la razón de la felicidad, de mi él es la razón de mi felicidad y el pilar de nuestra vida juntos. Que este nuevo capítulo en tu vida esté lleno de salud, alegría y momentos inolvidables. Feliz cumpleaños, mi amor. Esto es lo que le escribe Miranda a Julio Iglesias. Julio Iglesias, cumple 80 años con sus achaques, como ya dije, propios de la edad y derivados del accidente que tuvo cuando era joven. Em, pero él sigue dando guerra, él sigue, con sus con su vida lejos de España, porque está más tranquilo, aunque él es un español y abanderado de España allí por donde va. Y solo le podemos decir a Julio Iglesias en este momento de su 80 cumpleaños, felicidades, Julio, y que cumplas muchos más. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias, espero que os guste y hasta el próximo vídeo.